Ahora vamos a hablar de los hidrocarburos cíclicos. Ya habíamos hablado en el video anterior de los hidrocarburos lineales. Cíclicos porque los carbonos, el primer carbono de la cadena se une al último carbono de la cadena. Eso hace que se genere un ciclo, una cadena cerrada. Para nombrarlo se antepone la palabra ciclo y contamos la cantidad de carbono que tiene mi ciclo. En este caso, ciclo propano porque tiene 3 átomos de carbono. Y es el primer ciclo dentro de los hidrocarburos. No hay uno con 2 carbonos porque en ese caso sería nada más que una estructura lineal. Con 4 átomos de carbono tendríamos el ciclo butano. Con 5 tendríamos el ciclo pentano. Y ahí vemos la estructura que se genera. Aquí en este caso tengo el ciclo butadieno. ¿Ya? ¿Por qué dieno? Porque tenemos 2 dobles enlaces. Entonces, cadena cerrada, empezamos con ciclo. Buta, porque tiene 4 átomos de carbono que vendría del butano. ¿Ya? Pero como presenta doble enlace, corresponde a un alqueno, por lo tanto su terminación es eno. ¿Por qué se le antepone el prefijo di? Porque hay 2 doble enlaces. Entonces esta estructura C4H4 se llama ciclo butadieno. Los alquenos corresponden a hidrocarburos insaturados. Acuerden, alquenos y alquinos y hidrocarburos insaturados, porque presentan doble enlace. Los alcanos, que tienen solo enlaces simples, son hidrocarburos saturados. Todos los carbonos están rodeados de elementos hidrógenos. Aquí tenemos la fórmula molecular. El primer alqueno es el etaeno. ¿Ya? La terminación ano se transforma en eno o eteno también. ¿Ya? Su doble enlace. Con 3, propeno. ¿Ya? Aquí el doble enlace puede estar en este lugar de la cadena o puede estar en este lugar y va a ser exactamente lo mismo. Aquí tengo el C4H8 y también el C4H8. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? En que en esta estructura donde el doble enlace está en el carbono número 1, se va a denominar 1-buteno. Y en esta estructura donde el doble enlace está en el segundo carbono, se va a llamar 2-buteno. Si bien el doble enlace es compartido entre el carbono 1 y el carbono 2, para nombrarlo se ocupa el número del carbono más pequeño. Y solo existen estas dos posibles estructuras. Porque si este lo cambiáramos acá, no sería 3, sino que sería 1, porque tendríamos que contar nuestra cadena a partir o dejando más cerca el doble enlace. Fíjense que al tener la misma fórmula molecular, pero distinta estructura porque la posición del doble enlace cambió, estos tipos de compuestos se llaman isómeros. ¿Ya? La nomenclatura de los alquenos. Los carbonos que forman el doble enlace siempre deben formar parte de la cadena principal. Aquí tenemos esta estructura, contamos la cadena, aquí me queda muy claro que la cadena principal es la lineal. ¿Por dónde voy a tener que empezar a contar mi carbono? Por donde está el doble enlace, por lo tanto este va a ser el carbono número 1. Y aquí lo que tengo, un sustituyente o radical, un grupo alquilo, que con un átomo de carbono se llama metil. ¿En qué ubicación tengo el metil? En el número 4, en el carbono número 4. Entonces este se va a llamar 4, porque en el carbono 4 está ¿qué cosa? El grupo metil. ¿Ya? 1, porque en el carbono 1 tengo mi doble enlace. Como tiene 7 carbonos, es un hepteno. ¿Ya? Es un hepteno, que proviene del heptano, pero al tener un doble enlace, la terminación ano cambia a eno. Los alquinos también pertenecen a grupos insaturados. Aquí tenemos la fórmula, en este caso tenemos el etino, triple enlace, 2 átomos de carbono, vendría del etano,
Como tiene un triple enlace, la terminación ano se cambia a ino, también llamado acetileno. Tenemos el propino y en el caso del butino nos va a pasar lo mismo que en el buteno. Tenemos dos posiciones del doble enlace, en la posición 1 o en la posición del carbono 2. Recuerden que el carbono siempre tiene que presentar 4 enlaces. También estos son isómeros porque su fórmula molecular resumida es CH4H6, CH4H6. ¿Y cómo vamos a nombrar un alquino? Aquí tenemos una estructura. Siempre dice que los carbonos que forman triple enlace deben estar en la cadena principal, por lo tanto me queda claro que aquí parte mi cadena principal. Ya la observo, podría decir que es esa, podría decir que es esa de allá, que ahí ya tengo 8 carbonos, si los cuento tengo 8 carbonos para allá, pero si yo observo por acá, tengo un cloro, un halógeno. ¿Ya? Los halógenos generalmente los podemos encontrar en estructuras hidrocarbonadas como sustituyentes y tienen prioridad frente a los grupos alquilos. ¿Ya? Por lo tanto, este halógeno cloro, que son los elementos que forman el grupo 7 de la tabla periódica, me va a condicionar que mi cadena ya llegue hasta donde es, hasta este carbono. Contamos los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 7 carbonos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo vamos a nombrar? Ya lo enumeramos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a nombrar? 7. En el carbono 7 está el elemento cloro. ¿Ya? Ojo, ¿por qué vamos a nombrar primero el cloro? Porque los sustituyentes los vamos a nombrar por orden alfabético. Entonces me quedaría 7 cloro, en el carbono 6 tengo el etil, y en el carbono 6 tengo el etil, y también en el carbono 6 tengo el grupo metil. 1, ¿por qué? Porque en el carbono 1 tengo mi triple enlace. Con 7 carbonos es un heptano, como corresponde a un grupo alquino, a los alquinos, ¿ya? La terminación ano la cambio por ino. Entonces el compuesto se llama 7 cloro, 6 etil, 6 metil, 1 heptino. Isómeros, ya habíamos dicho que son moléculas que presentan misma fórmula resumida, pero distinta fórmula estructural. Por lo tanto, corresponden a compuestos distintos. En este caso, fíjense que tenemos aquí un ejemplo. ¿Cuántos isómeros estructurales tiene el pentano? Un hidrocarburo lineal. Se le agrega esa N, no es necesario, pero se agrega porque él es el pentano normal. ¿Ya? Pero fíjense, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que la fórmula es C5H12, ¿no es cierto? Para saber sin contar, recuerden que la fórmula de los alcanos es CN, ¿ya? Más 2 hidrógenos más 2. En este caso, yo voy a tener 5 carbonos, 5 por 2 me da 10, más 2, 12, y serían 12 hidrógenos. Y eso es lo que tengo que tener en todo el momento. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que en esta estructura yo he cambiado un carbono y lo he puesto como sustituyente. Sigo teniendo los 5 átomos de carbono y sigo teniendo los 12 átomos de hidrógeno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué es lo que ha cambiado? El nombre. En la posición del carbono número 2 tengo el grupo metil y ahora ya no tengo 5 carbonos en mi cadena hidrocarbonada, sino que tengo 4. Por lo tanto va a ser butano. Y aquí también tengo otra estructura, pero fíjense que ahora tengo 3 carbonos en mi cadena lineal y en el carbono número 2 tengo un grupo alquilo metil y también tengo otro metil. Ya, como tengo 2 grupos metil, debo usar un prefijo.
pero debe quedar súper claro en qué carbono está. Cuento mi cadena de los extremos siempre, 1, 2, 3, un propano. Pero en el carbono 2 tengo un metil y tengo 2 metil. ¿Cómo lo escribo? 2,2, dimetil, prefijo de 2, dimetil. Propano porque mi cadena principal tiene 3 átomos de carbono. Aquí en este caso, fíjense que tenemos un doble enlace y tenemos algunas posibilidades de isómero, ¿ya? En este caso, contamos la cadena del extremo donde está el doble enlace, ¿ya? Y esta cadena tiene 4 átomos de carbono. Y en el carbono número 3 tengo el grupo metil. Por lo tanto, se llamaría 3-metil 1-buteno. En este caso, tengo también 4 átomos de carbono. Pero en vez de estar el doble enlace en el carbono número 1, ahora lo tengo en el carbono número 2, ¿ya? Entonces tengo que contar 1, 2, 3, 4. ¿En qué carbono tengo mi sustituyente? En el carbono número 3. 3-metil, 2-buteno. Y por último, fíjense lo que puedo tener también. Aquí cambié, pero ya no va a ser 3 buteno, sino que va a ser 1 buteno, porque tengo que contar considerando que el doble enlace quede con el número más pequeño del carbono. Y en el número 2 voy a tener el metil. Entonces se llamará 2-metil, 1-buteno. Ojalá que ustedes puedan repasar bien esto, a lo mejor escribirlo en su cuaderno, a lo mejor buscar otro tipo de ejercicio. Los invito a eso, ¿ya? Y en una próxima oportunidad iremos o repasaremos todos los contenidos de estos 3 últimos videos. Gracias.